Hola a todos, estamos en Lars TV con el profesor José Luis Merino, presidente de ERA, conocido por todos ustedes. Y bueno, lo que vamos a tratar ahora es el tema del electrocardiograma. El electrocardiograma tiene más de 100 años de haberse descubierto, de haberse procesado, realizado, y se han descubierto muchas cosas desde entonces. Hay ahora muchos grupos que dicen que pues, ya no sirve para nada el electro, que quieren poner inteligencia artificial, y por eso hicimos aquí en Lars un evento, un simposio de puro electrocardiograma, y lo hizo el profesor José Brugada y el profesor José Luis Merino. Entonces nos va a hablar ahora sí el doctor Merino de qué opina del electrocardiograma como herramienta diagnóstica. ¿Está acabado? Pues es una muy buena pregunta. Que yo diría que bueno, es de poca y mucha actualidad, ¿no? Porque coincido en que se está minusvalorando. De hecho, en mi hospital muchas veces se comentan pacientes en la sesión y no se habla ni del electrocardiograma. Se habla de cómo tenía el ecocardiograma, la resonancia, pero no se menciona ni el electrocardiograma, ¿no? Pues se está olvidando un poco. Pero al mismo tiempo sigue habiendo un interés. Para dar un ejemplo, hace poco hicimos un webinar en la ERA y ha sido los más de electrocardiografía, en miocardiopatía se ha sido el de los más atendidos nunca, ¿no? Y yo creo que, como bien dices, da muchísima información que es diferente a la morfológica, pues tenemos pruebas de imágenes, pero pruebas de función eléctrica es básicamente el electrocardiograma. Entonces creo que se está perdiendo un poco la tradición y se está perdiendo un poco todo lo que se puede obtener del electrocardiograma. Y la inteligencia artificial, con todos los algoritmos que hay ahora, ¿puede sustituir el valor del profesor que está viendo el electro, del médico? Hombre, yo creo que todo llegará, pero hasta que ese momento llegue, y que puede que hasta nos sustituya hasta en gran parte de nuestro trabajo clínico, ¿no? Simplemente haya que meter los síntomas del paciente, ya no salga el diagnóstico, ¿no? Hasta que eso, pues seguiremos siendo necesarios, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial está desarrollando muchas cosas, pero de momento no creo que pueda cubrir todo. Lo decías que en Europa, son países industrializados, se ha perdido el electro, pero hay a la vez un gran interés por ello. En Latinoamérica y en los países de escasos recursos es mucho más el interés porque es la primera herramienta diagnóstica que tenemos al alcance de todos. ¿Qué patologías podemos encontrar dentro del electro? Bueno, yo creo que más allá de la cardiopatía estructural, ¿no? Podemos encontrar, o sin más, ¿no? Por ejemplo, hay una fórmula, pero clásica, eso yo lo recuerdo cuando era residente, para calcular la fracción de eyección con el ecocardiograma, con el electrocardiograma, ¿no? Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Puedes ver simplemente, no sé, y sospechar miocardiopatías por trastornos electrocardiográficos, ¿no? Incluso, por ejemplo, si el paciente puede tener pues un derrame pericardio, ¿no? Si está todo muy amortiguado, ¿no? Entonces yo creo que es una información que se tiende a menospreciar, pero como bien dices, es nuestra primera puerta de entrada, ¿no? Entonces hay que saber aprovecharla, ¿no? En cuanto a la electrofisiología, las canalopatías, ¿cuáles canalopatías se pueden detectar por un simple electrocardiograma? Bueno, las clásicas son el síndrome de QT largo y QT corto, ¿no? Son las clásicas, que además el electro ahí es fundamental, ¿no? La definición de la enfermedad, pero claro, luego hay muchas otras, ¿no? Síndrome de Brugada sería otro, tienes displasia ritmogénica, tienes enfermedades neuromusculares que producen patrones mal llamadas neuromusculares, se deberían llamar neuromusculares, y entonces hay multitud de ellas, ¿no? Entonces, bueno. O sea, básicamente todos los canalopatías o alteraciones estructurales que llevan a muerte súbita se pueden detectar por un simple electro. Exacto, y de hecho hay parámetros como la fragmentación del QRS, aun teniendo un QRS estrecho, que implica un mayor riesgo, ¿no? Con lo cual es una herramienta que sigue de actualidad. ¿Y qué ha representado para las taquicardias, para entender las taquicardias,
el electrocardiograma? Hombre, el electrocardiograma sigue siendo fundamental en las taquicardias, ¿no? Seguimos hablando de taquicardia de QRS ancho y QRS estrecho, ¿no? Es nuevamente la primera línea de diagnóstico, ¿no? Yo creo que para la fibrilación auricular el diagnóstico es electrocardiográfico, ¿no? Con lo cual, hoy en día, bueno, pues el electro sigue siendo, quizás en la comunidad electrofisiológica le damos el valor que debe tener. Fuera de nuestra comunidad, la verdad es que le han perdido un poco el respeto, es la impresión que tengo yo. Ya. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más, muchas gracias. Por favor. Bueno, yo quiero hacerte otra pregunta más. ¿Qué piensas de cómo se ha desarrollado nuestra sociedad del ritmo cardíaco en Latinoamérica y qué impacto presenta ahora en la comunidad internacional? Yo creo que a mí me da mucho gusto ver cómo ha ido evolucionando LARS y cómo va creciendo. Creo que es algo muy importante. Yo recuerdo las primeras veces que venía a Latinoamérica, me acuerdo que la gente cada uno hablaba de una cosa distinta, ¿no? Que decía, y cada uno se sentía como muy poseído de la verdad, ¿no? Y era por esa falta de interacción, ¿no? Esa interacción la está promoviendo LARS, ¿no? Entonces es un foro donde uno interactúa con sus colegas de otros y se da cuenta, bueno, pues que no todo lo que hace es perfecto, ¿no? Que hay oportunidades de mejora hablando con colegas y oportunidades de enseñar a otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que está haciendo LARS y nos permite, bueno, pues tener estas relaciones, este networking que es fundamental, ¿no? Y más en una cultura como la nuestra, que nos gusta vernos y tocarnos. Claro. Pues el profesor Merino ha sido también profesor y mentor de muchos electrofisiólogos latinoamericanos y por eso le agradecemos mucho y lo invitamos siempre, está muy cercano a nosotros aquí en LARS. Muchas gracias. Muchas gracias.